Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver lo que son las reacciones químicas. Primero definamos o partamos de la definición que es reacción. ¿Qué significará una reacción para ustedes? Para mí es un proceso y químico me establece, por ejemplo, a todo lo que son sustancias, compuestos o elementos. Entonces, hagamos una semejanza, que son las reacciones químicas. Desde un punto de vista puede ser un proceso o la unión de dos o más sustancias, ¿no es cierto? De dos o más sustancias o la transformación de una o más sustancias en otras sustancias diferentes. Ojo, pongamos hincapié a lo que dice diferentes, ¿sí? Que van a tener propiedades químicas totalmente diferentes. ¿Cuáles las características esenciales de las reacciones químicas? Es que, por ejemplo, una reacción química es una transferencia, quiere decir una transferencia de materia de energía, donde nos establece que la misma cantidad que entra de materia debe ser igual a la cantidad de materia que sale en este caso, ¿sí? Por ejemplo, yo les hice referencia a un ejemplo de una reacción química en el papel, en el fuego y las cenizas, ¿sí? Eso es una reacción química. ¿Por qué? Primeramente tenemos como sustancia o la unión de una sustancia al papel, luego de otra sustancia, de la segunda sustancia, al fuego. Y como producto final, tenemos una sustancia totalmente diferente, ¿no? En este caso las cenizas, porque establecemos que el papel como primera sustancia al reaccionar con el fuego, al quemarse, ¿qué nos produjo? Nos produjo nos produjo lo que son cenizas. Entonces, quiere decir que el producto fue totalmente con propiedades químicas diferentes. A lo que hago referencia a lo que es una ecuación química. Una ecuación química está planteada por los reactantes y los productos. En este caso, por ejemplo, A más B va a ser los reactantes, ¿sí? Es decir, las sustancias que se van a, ¿cómo se llama? Que se van a mezclar. Y tenemos lo que es el producto, ¿sí? El producto. En este caso es la consecuencia de la unión de estas dos sustancias. Acuérdense que nos definían que, por ejemplo, o nos mencionaba el concepto que las reacciones químicas eran la unión de dos sustancias eh, eh, en otras sustancias, ¿no es cierto? Y el producto era totalmente diferente, con propiedades químicas. En este caso, hago referencia a lo que es el papel y a lo que es el fuego, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, les puse un pequeño paréntesis en lo que es, por ejemplo, el agua. Tengo dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Todo esto de aquí va a ser los, los reactantes, ¿sí? Los reactantes, ¿qué quiere decir? Las sustancias que se van a mezclar, ¿sí? En este caso se van a mezclar dos moléculas de hidrógeno más, más una molécula de oxígeno. ¿Y cuál va a ser el producto? El agua, ¿sí? El producto va a ser el agua, es el fuego, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, les puse un pequeño paréntesis en lo que es, por ejemplo, el agua. Tengo dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Todo esto de aquí va a ser los reactantes, ¿sí? Los reactantes, ¿qué quiere decir? Las sustancias que se van a mezclar, ¿sí? En este caso se van a mezclar dos moléculas de hidrógeno más, más una molécula de oxígeno. ¿Y cuál va a ser el producto? El agua, ¿sí? El producto va a ser el agua. Aquí tengo otro ejemplo en el que vamos a combinar. Por ejemplo, tengo ácido clorhídrico y a este le vamos a añadir lo que es el sodio. Estos dos compuestos van a reaccionar, estas dos sustancias van a reaccionar y van a, recordemos que, por ejemplo, en una ecuación química estaba establecido por los reactantes y como resultado los productos. Entonces, estas dos sustancias, tanto el ácido clorhídrico como el sodio, se van a mezclar y van a dar como producto el cloruro de sodio, este,
el cloruro de sodio más el hidrógeno, ¿no? En este caso, ¿sí? ¿Cuál sería la ecuación química? La ecuación química sería el ácido clorhídrico más el cloruro de sodio. Nuestro producto final va a ser ¿cómo se llama? El cloruro de sodio más dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales de todo este cambio? Sí, en que, por ejemplo, al reaccionar, como mencionábamos, estas dos sustancias van a producir diferentes tipos de cambio de temperatura, cambio de color, puede que nos dé la liberación de gases, o cambio de olor, o cambio de sabor, textura, infinidad, ¿sí? Eso es lo que debemos entender de la ecuación química, ¿sí? Listo, vamos a hacer unos pequeños ejercicios, pero sin olvidar lo que es el concepto de reacción química. Hablemos que determinemos o recordemos el concepto de reacción. Reacción consistía en, por ejemplo, la unión de dos o más elementos o la determinación de un proceso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tampoco olvidemos que en la ecuación química se caracterizaba por tener lo que son los reactantes y los productos. Los reactantes son la combinación de dos sustancias, ¿sí? De esta combinación de dos sustancias nosotros vamos a obtener lo que es el producto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un óxido de sodio y también tenemos un óxido de azufre, ¿sí? Antes de hacer esta reacción química por adición, debemos establecer que los elementos de la tabla periódica están clasificados por metales y no metales. ¿Sí? Debemos aprender a reconocer cada uno de ellos para poder determinar el producto en este tipo de reacción. Primero que todo, vamos a establecer que el sodio es un metal, ¿sí? El sodio es un metal, ¿sí? Por eso yo les establecí en cuadrito aquí que el sodio es un metal. Esa va a ser la característica fundamental para determinar el nombre del producto, ¿sí? Luego vamos a reconocer el otro compuesto, la otra sustancia, en este caso es el óxido de azufre. El azufre es un no metal, ¿sí? No metal. Un no metal. Entonces, si vamos a mezclar dos sustancias, en este caso el óxido de sodio más el óxido de azufre, ¿qué obtendremos? Obtendremos un solo compuesto, una sola sustancia, ¿no es cierto? Con diferentes propiedades químicas e irreversibles, ¿sí? Porque ya no se puede regresar. Entonces, nosotros para determinar este tipo de reacción, primero que todo debemos colocar al metal. ¿Cuál es el metal en esta reacción? El sodio. Entonces tenemos dos moléculas de sodio. Luego le sigue el no metal, en este caso el azufre. Y por último tenemos el oxígeno, ¿sí? Pero el oxígeno vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar cuántas moléculas de oxígeno tengo. Tengo 3 más 1, 4 moléculas de oxígeno. Y este sería el compuesto o el producto final que nosotros obtendríamos en ¿cómo se llama? En esta reacción química. Listo, tengo otro ejemplo. Bueno, primero que todo, ustedes ya saben que en las reacciones químicas debemos encontrar cuáles son los reactantes. Estos reactantes son el óxido de flúor más el óxido de aluminio, que se van a mezclar para formar un solo compuesto, en este caso el producto, ¿no es cierto? Entonces, primero que mencionaba, primero debemos identificar que el flúor si es metal o no metal. Y luego el aluminio, si es metal o no metal. Entonces vamos a identificar, ¿no es cierto? El óxido de flúor y el óxido de aluminio. De aluminio para determinar el compuesto del producto, ¿sí? O la unión o esta combinación de dos sustancias. Sí, entonces el flúor será un metal o no metal. Es un no metal, ¿sí? Por lo tanto, es un no metal. Recordemos que según la tabla periódica están clasificados en no metales y metales.
Entonces el aluminio es un metal en cambio, ¿sí? Metal. Por lo tanto, para su nombre, ¿cuál es el que va primero? Va el metal, en este caso el aluminio. Aluminio 2. Luego le sigue el no metal, que es flúor, flúor 2. Y por último el oxígeno, ¿no es cierto? Sumo los oxígenos, ¿sí? Sumo las moléculas del oxígeno. Tengo 3 moléculas de oxígeno más 7 moléculas que total dan 10. Esto es el producto final, ¿sí? Pero no, generalmente nosotros simplificamos a este valor, ¿sí? Es decir, la quinta, la media, 2 2 queda 1. Aluminio, Fe, diré flúor y oxígeno 5, ¿sí? Entonces, es el producto final que nos queda. Hagamos otro ejemplo. Listo, vamos con el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tengo un óxido de calcio más un óxido de azufre, ¿sí? Entonces, estas dos sustancias químicas se van a mezclar para dar como producto final a otro compuesto con reacciones y propiedades químicas totalmente diferentes, ¿sí? ¿Cuál era la regla general? Identificar cuál es el metal y cuál es no metal para formular en lo que es el producto. En este caso, el calcio es un metal, ¿sí? El calcio es un metal, ¿sí? Y el azufre es no metal, no metal. Entonces, ¿cuál iba primero? El metal, ¿no es cierto? Calcio, luego le sigue el azufre y por último le sigue el oxígeno, sumando, ¿no es cierto?, las moléculas de oxígeno que tenemos en los reactantes, es decir, tengo 3 moléculas de oxígeno más una molécula de oxígeno, total nos dan 4. Entonces, esto es el producto final a consecuencia de la reacción de estas dos compuestos o dos sustancias.